Tenemos mejor plantilla que la temporada pasada, hemos fichado lo que requiere el equipo para competir mejor. Vente y analizamos cómo ha quedado la plantilla del Real Madrid femenino 23-24. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección femenina del Real Madrid, en la cual pues hemos tenido todos los movimientos que hemos tenido este verano, tanto de salida como de entradas, como de renovaciones, y vamos a analizar en detalle. Tenemos mejor plantilla que el año pasado, hemos dado el salto esperado, hemos completado los movimientos pertinentes necesarios con respecto a lo que requería el Real Madrid femenino desde nuestro punto de vista. Pues vamos a analizar todo esto en este vídeo. Para ello, agradecer, como siempre, gran curro que hace vía Twitter y en general el compañero Jaime Velasco, periodista deportivo, periodista de Madridista Real y experto en la materia futbolística, que en este caso, pues bueno, nos ponen una imagen muy clarividente del mercado del Real Madrid femenino que estáis viendo, donde veis las altas, las bajas y las renovaciones. Es decir, en frío, qué movimientos ha ejecutado el Real Madrid de alguna manera, ¿no? Entonces, yendo por partes, yendo en primera instancia con lo que son las bajas que se han dado por parte del Real Madrid femenino, yo entiendo, desde mi punto de vista, que son bajas que me cuadran con respecto a lo que, digamos, de alguna manera hemos presenciado en la última temporada anterior. Probablemente la baja que haya sido más polémica haya sido la de Esther para mucha gente, o la de Naikari, es decir, las dos bajas ofensivas. Creo que en las demás, más o menos, todo el mundo está de acuerdo que eran jugadoras, tanto Melín Gerard, Lorena, Claudia Florentino, Corredera o Lucía, cada una en sus circunstancias, obviamente jugadoras que no nos iban a endurecer el nivel competitivo de cara a esta próxima temporada, aunque el caso de Corredera obviamente es diferente, ¿no? Pero en el caso puntual de Esther y Naikari, yo he sido muy reiterativo, muy pesado, ¿no? De alguna manera en la línea de que realmente es que eran jugadoras que no encajaban en la política ofensiva del Real Madrid, al menos en lo que requería, en lo que quería potenciar la secretaría y la directiva, ¿no? Yo creo que se ha querido dar un impulso distinto. Naikari y Esther son buenas futbolistas. Esther creo que ha dado un rendimiento por momentos muy interesante, pero que de alguna manera se encajonaba el crecimiento con respecto a lo que se quería. Jugadoras con más presencia, más físico, más potentes, más rápidas, con más zancada, y que de alguna manera también a la hora de soltar el balón lo suelten un poco más rápido, ¿no? Creo que Esther en algún momento no facilitaba el juego ofensivo del Real Madrid, siendo una buena futbolista a nivel técnico, que lo es. Creo que no le daba ese salto de nivel al juego, y creo que Naikari pues no ha dado el rendimiento esperado, al menos la perspectiva que tenía yo de la Naikari Real Sociedad, y creo que buscarle una salida para ella y para el club era la mejor solución. Por lo tanto, las salidas me parece realmente muy positivo lo que ha hecho el club y totalmente entendible. Luego, en cuanto a la materia de las renovaciones que se han ejecutado de manera formal, tanto de Claudia Zornoza, Moller y Weir, bueno, de Caroline Weir, ¿qué podemos decir, no? O sea, es el gran estandarte del equipo, el gran estandarte de la sección, futbolista en un prime deportivo, que no haya estado entre las mejores del mundo por parte del Balón de Oro, me parece un sacrilegio que no esté en un top 30, con los números que ha ejecutado siendo un equipo que ha competido en Europa. En fin, creo que podía haber estado perfectamente y podía haber estado en una buena posición, no en una superposición, pero creo que es una futbolista que ha hecho una extraordinaria temporada, la líder del equipo futbolísticamente, y esa renovación a 2026 me parece una magnífica noticia, es garantizarte a una futbolista bestial, poco más que añadir. En cuanto a Moller, creo que de las renovaciones es de las tres la más polémica, porque Moller pasó una fase activa de inactividad en el equipo, donde Torín no contaba con ella, donde en este canal os dijimos que ya ella estaba con la mente dispersa, fuera, no se veía con confianza, y donde estaba mucho más fuera que dentro, y se veía así. Pero en la recta final todo cambió, empezó a tener inputs saliendo desde el banquillo para dar puntos al equipo, jugando como delantera. Para mí puede jugar tanto en el perfil izquierdo, no en el derecho, sí a pierna cambiada para entrar en diagonal, que tiene una buena zancada y conducción en diagonal, como delantera. Son las dos posiciones que debe cuadrar. Una de las dos a ella le gusta, la otra no, como comentamos en el canal.
y es una futbolista que a sus 24 años creo que todavía tiene fútbol por delante y encaja en la política de perfiles ofensivos que quiere el Real Madrid. Una jugadora alta, con buena zancada, con capacidad de jugar al contragolpe muy bien y con capacidad de remate en área. Creo que es perfil de lo que encaja dentro de la política actual del Real Madrid, ¿vale? O sea que yo, más allá de esas polémicas, porque ha tenido un rendimiento irregular, porque contaba, no contaba, tal, creo que entra dentro del orden. Y luego, en cuanto a Claudia Zornoza, bueno, 32 años, internacional con España, la temporada donde inicia su carrera en el Real Madrid es absolutamente meteórica, la siguiente es un poco peor, con problemas de por medio, y creo que un año más no hipoteca al equipo en el centro del campo donde hay variantes, y su experiencia y su calidad, esa zurda, creo que aún tiene mucho presente que dar de cara a la próxima temporada. Ahora bien, sí que pienso que ese rol de primera temporada que tuvo de titularísima indiscutible, ahora ya no lo debe tener, porque para mí hay dos jugadoras que probablemente son más titulares que ella ahora mismo, que son Sandy Toletti, si está a su nivel, y Teresa Valleira, que creo que Toril tiene que dejar que crezca con el pedazo mundial que ha hecho. Es una jugadora pues absolutamente top de centrocampistas, no solo en la Liga F, sino a nivel mundial. Creo que la gallega da un salto a su fútbol descomunal y ya no tiene que ser solo un recurso óptimo en el medio del campo y una variante, sino ya una jerarca dentro de la doble medular que suele emplear Toril dentro del sistema táctico. Por lo tanto, creo que el rol debe cambiar, aunque que continúe una temporada más la futbolista madrileña, a mí sí que me parece coherente y normal con respecto a las necesidades en el centro del campo que puede llegar a obtener y tener el Real Madrid femenino. Analizado el tema de las salidas, analizado las renovaciones oficiales, nos vamos también con las altas. En las altas, obviamente aquí no aparece el nombre Linda Caicedo, que llegó en invierno, aunque en cierto modo, y así, me parece una incorporación porque llegó siendo súper joven, un fútbol totalmente diferente en medio de la temporada, y lo que espero yo, entre comillas, se me entienda como alta Linda Caicedo, me parece que va a ser un espectáculo. Si ya hizo una muy buena temporada en sus inicios en Europa, insisto, en sus inicios en Europa, su segunda temporada me parece que puede ser absolutamente descomunal. Descomunal. Creo que no nos hacemos a la idea de lo que es y lo que puede llegar a ser Linda Caicedo. En cuanto a las altas, en cuanto a los fichajes, Ollane, Milana Chavas, Jairi Raso, Signe Brun y hay que contar a Carla Camacho como jugadora ya del primer equipo. Y sí, es una alta para el primer equipo. Una alta, aunque no sea un fichaje, es una alta para el primer equipo. Se puede entender, entre comillas, sin inversión, pero como un fichaje. En cuanto a Ollane, yendo nombre por nombre, es una jugadora. Ya sabéis, aquí os dimos en primicia, os dimos la información de que Ollane iba a fichar por el Real Madrid, como recordáis en este canal. No era una jugadora que nos convenciera demasiado en inicio. Ha hecho una buena temporada en un equipo con tronío como es el Athletic Club dentro de la Liga F, pero tampoco daba la sensación de que nos fuera a potenciar y a mejorar muchísimo de alguna manera ese puesto, ¿no? Pero es verdad que viendo cositas en el Mundial cuando ha podido jugar, la he visto más madura de lo que yo pensaba realmente. Me ha dado una sensación competitiva mejor de la que yo tenía de ella y es una jugadora con muy buen pie, con un calibre físico bueno, mejora a la actual Kenty Robles y entonces en ese sentido, a título pragmático, creo que nos puede ofrecer cosas. Aún así, yo creo que tiene que ser la lateral derecho titular, pero no sé hasta qué punto va a crecer. Me genera algunas dudas, pero mi sensación ha mejorado de unos meses atrás con respecto a ahora y creo que el club por ahí quizá sabe más cosas de lo que el madridista promedio sabemos ahora mismo y creo que esperan bastante de esta futbolista, ¿eh? Milene Chavas. Bueno, el caso de Milene, no hay duda de que ha recibido muchas críticas en esta pretemporada, en la gira mexicana, con algún fallo grosso de por medio, sobre todo el que tuvo con pies ante América y alguno más que donde pudo hacer más en alguno de los goles, tanto en los partidos ante Tigres como América, como digo. Yo creo que es una portera que mejora a Milín Gerard, que era la idea. Creo que es una guardameta con unas muy buenas condiciones, que no ha empezado bien, pero que si mentalmente se la trabaja, como hay que hacer con los porteros y las porteras, creo que es una guardameta que le puede competir algo a Misa. Ahora bien, obviamente a día de hoy Misa parte como titular dentro del Real Madrid, pero creo que mejoramos con respecto a lo anterior. Con respecto a Milín Gerard, creo que el Real Madrid va a mejorar en esa posición competitiva. Espero que dé más seguridad y que cuando juegue yo creo que necesita un gran partido y sentirse segura para ofrecer sus cualidades. Creo que es una guardameta de verdad
interesante. Pero es verdad que ha empezado con el pie un poco torcido. Vamos con Hailey Raso. Aquí, bueno, ya sabéis, al igual que Linda Caicedo y Olga Carmona en el top 30 de nominadas al Balón de Oro. Es decir, en teoría entre las 30 mejores futbolistas para este galardón, donde debería estar Will sí o sí. Yo tengo la sensación de que a sus 29 años recién cumpliditos hemos adquirido una futbolista con experiencia Premier, experiencia internacional en una de las mejores selecciones del mundo, donde ella es vital competitivamente, vital para las Matildas, absolutamente vital, y nos mejora en una posición donde nos faltaban efectivos. Íbamos muy justitos, con Atenea, con Linda, muy buenas, con Moller, que puede jugar en el perfil izquierdo, pero realmente, en resumidas cuentas, y lo dicho, con respecto a Hailey Raso, después de este mínimo break. Decir que es una futbolista que, con Australia y con el City, siendo una jugadora para cambiar partidos, lo ha hecho sensacional. Futbolista con gol, con capacidad de asistencia, puede jugar en las dos bandas, tiene muchos partidos de ritmo alto, me parece un fichaje buenísimo, una grandísima oportunidad de mercado y de verdad que nos da cosas totalmente necesarias. De hecho, es claramente de los fichajes que más me ilusionan de cara a la próxima temporada. Movimiento aquí sensacional. Igual que el de Ollane y Chavas creo que pueden generar alguna duda más, evidentemente. En el caso de Raso me parece un movimiento realmente muy efectivo por parte del club. Y por último, perdón, por penúltimo, porque también hay capítulo para Carla Camacho, pero en cuanto a fichajes, técnicamente hablando, Signe Brun, bueno, jugadora que avanzamos en este canal del interés del Real Madrid en su momento, una delantera que, como os dije, técnicamente no es un prodigio, pero es muy práctica a la hora de descargar, a la hora de finalizar, tiene un promedio goleador con respecto a minutos jugados en un club como el Olympique de Lyon, que ya quisieran muchas delanteras, y siendo referencia en algunos momentos en ese equipo con muchas lesiones, pero siendo por momentos referencia, es una jugadora que tiene olfato goleador, remate, nos da físico, potencia. Es una jugadora que pasa bien el balón, no es una jugadora asistente, pero descarga muy bien a las bandas para buscar luego los centros directos. Para gente como Linda, Atenea o Hailey Raso, esta futbolista les viene fenomenal. O la propia Caroline Weir por detrás como media punta. Buena edad, internacional por una selección como Dinamarca, experiencia en equipos tan importantes como PSG, como Olympique de Lyon. Me parece sinceramente un movimiento muy válido. Muy válido, es verdad que en este canal nos ha gustado mucho, mucho el movimiento de que pudiera llegar Romy Leuchter, que es una jugadora que nos encantó. Pero fijaos, en Países Bajos no ha tenido incidencia ahora, y en cambio Signe Brun ahí estuvo, eso sí, no de titular, pero estuvo. Y creo que es una jugadora que la gente no la está valorando realmente como es. Creo que necesita su contexto. En el PSG no lo terminó de encontrar. En el Lyon en algún momento lo encontró, pero no del todo en el mejor club, obviamente, de Europa junto al Barça a día de hoy. Y creo que de verdad el Real Madrid ha encontrado un perfil que no tenía claro, ni mucho menos la temporada anterior. Tenía a Esther y Naikari, que son delanteras diferentes por perfil. Y de verdad, es una delantera muy necesaria para hacer cosas a nivel goleador, facturar y jugar mejor en ataque. Para mí un muy buen movimiento y que es una jugadora sin ser una super 9 primera línea top. Creo que en esa segunda línea delanteras europeas Signe Brun desde luego sí que está. Y por último, Carla Camacho. Bueno, desde luego, pues una de las grandes perlas ahora mismo, ¿no? Podemos hablar de Sara Martín, de Olaya, Paula Partido, que se dio al Celtic y es jugadora propiedad del Real Madrid, de lo mejor que tenemos prospecto cantera, Coromina, tal. Podemos hablar de muchas jugadoras. Carla Camacho obviamente es la que más impacto tiene. Con España ha demostrado muchísimas cosas en categoría inferior. Ya ha debutado con Toril a nivel goleador la temporada pasada, Champions incluida, frente a Blasnia. Y es eso. Eso sí, de banda ni de coña. No hay que ponerla en la banda, tiene que jugar arriba. Lo digo porque en el amistoso este de México y tal jugó por la banda. Ahí Carla se pierde, es un perfil de mapa de calor que no le viene nada bien. Ella tiene que estar cerca del gol, de sus remates, de aguantar el balón y de golpear. Tiene un magnífico disparo y tiene que estar cerca de la portería y ahí hacer daño. Se puede mover, se faja, tiene carácter competitivo. Creo que detrás de Brun, Feller y Moller, que puede jugar perfectamente de 9 solitaria, como demostró por minutos el año pasado, creo que ahí puede acompañar a todas esas jugadoras internacionales y ser un elemento que en ciertos partidos pueda aportar cosas. Creo que este año a nivel de crecimiento, trabajar de manera permanente con el primer equipo le puede venir muy bien. Una cesión tampoco le hubiera venido mal, pero el club, respeto completamente que haya tomado esta determinación. Así que, lo dicho, creo que en un contexto de tercera o cuarta delantera,
Carla Camacho es válida. Ahora bien, Toril tiene que encontrar algunos minutos. Tampoco que esté ahí totalmente de secano sin jugar ningún minuto. Espero que Toril encuentre un rol secundario, pero un rol dentro de una primera plantilla de todo un Real Madrid. En fin, chicos, no he querido alargar más el vídeo porque se hacía larguito, pero merece la pena justo antes de empezar la competición, aunque ya sabéis que hay huelga de por medio, veremos si se juega o no. En principio, hasta ahora, 3 y pico de la tarde, que grabamos el 7 de septiembre, no hay Liga F, pero tocaba ya con cierre de mercado, sin haber llegado ninguna central, ni Sibeke, ni Natalie Björk, ni nadie. Vamos a tirar de Svava de cuarta central, tal y como os dijimos en este canal, que por cierto, a mí no me parece que Svava lo vaya a hacer mal de cuarta central. Creo que su cintura va a sufrir menos de central que de lateral, que a veces le cuesta arrancar. Cuando arranca ya es rapidilla, pero cuando tiene que arrancar a veces le cuesta. Y de central quizás eso lo pueda sufrir menos que de lateral. Ya os lo avanzo, que siempre, desde que llegó de Alemania, os he dicho que puede ser una jugadora que pueda jugar o de pivote o de central y que con la salida tan limpia de balón que tiene puede facilitar mucho en diferentes cosas. Y luego es una jugadora bastante alta que por arriba en un momento determinado te va a ayudar. En fin, creo que está bastante analizado los distintos movimientos del Real Madrid femenino. Y la pregunta es, y ahí va, ¿ha hecho el club los movimientos que a mí me hubiera gustado? ¿Ha ocupado los espacios de plantel que debería? Creo que no. Faltaba una central, Svava puede ayudar, pero es una ayuda, es un parche. Y creo que alguien más para ayudar por ataque, alguien multiposicional, segunda línea, por banda, nos hubiera venido bien, sinceramente. Pero yo pondría del 1 al 10 una notita de 6,5, 6,75, prácticamente 7. Yo pondría los movimientos de esta temporada, es decir, prácticamente un notable, podríamos decir, pero me faltan algunas cosas. Ya os digo, me falta, pues es una central de nivel titular, como hubiera sido Natalie Björk o incluso Sibeke también, la internacional danesa. Y me hubiera faltado alguien más por ataque para poder complementar un poquito. Pero sobre todo el tema de central, de una defensa para nivel titular Real Madrid que acompaña a Kathleen Sousa, es lo que me ha faltado para exprimir más esta plantilla. Pero bueno, espero que Sousa, Ivana, Rocío y Svava como cuarta central pueda ser suficiente esta temporada, que las lesiones por ahí nos cuiden, y si no, pues apostar por alguna del Real Madrid femenino B, que pueda ayudar por ahí, alguna de la cantera. Veremos qué es lo que tiene pensado el club. En fin, chicos, me gustaría vuestro comentario al respecto, después de este análisis en profundidad de lo que han sido los movimientos 23-24 del Real Madrid FEM. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.